Buenas noches a todos. Esta tarde, noche ya aquí en España ya es tarde, más de noche que tarde. Quería compartir el Salmo 77, un salmo maravilloso, meditación sobre los hechos poderosos de Dios. ¿Cuántos hechos poderosos podemos hacer memoria que Dios ha hecho con nosotros? ¿Cuántas veces hemos clamado a Él y Él ha escuchado nuestro clamor? Él nos ha dado la respuesta que hemos estado esperando. Yo creo que muchas veces. Aunque a veces se nos olvida. Y cuando viene el día difícil, cuando viene la nueva prueba, el ser humano se olvida ya de lo que Dios ha hecho, de las victorias que Dios ya nos ha dado. El proceso viene y nos olvidamos ya que Dios tiene el poder para ayudarnos a pasar ese nuevo proceso, porque necesitamos ser procesados para que nuestra fe sea cada día fortalecida, porque el proceso no es para echarnos para atrás, el proceso no es para hundirnos, el proceso no es para desanimarnos, al contrario, el proceso es para hacernos fuertes. Si hoy estás pasando por un proceso en tu vida, por una situación difícil, por algo que no te lo esperaba, algo que no creías que ibas a tener que pasarlo, sufre con paciencia, sufre con una esperanza puesta en Dios. Dice, con mi voz clamé a Dios clamé porque Él me escucha. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche sin descanso, mi alma rehusaba el consuelo. A Dios clamé en el día de mi angustia. A Él tenemos que ir en el día de la angustia. En el momento de angustia tenemos que acercarnos a Él confiadamente. El salmista dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Aquí dice que él levantó un clamor a Dios, alzó su mirada a Dios, en su angustia clamó a Dios. En nuestra angustia, ¿qué tenemos que hacer? Ir a la presencia de Dios. En nuestra angustia no podemos empezar a veces hablar mal, a desesperarnos, a hacer... No, no podemos. En nuestra angustia tenemos que refugiarnos en Dios. En nuestra angustia tenemos que buscar la presencia del que nos trae consuelo, del que tiene solución para todas las cosas, porque nada podemos hacer nosotros. Y leyendo esta palabra me venía a la memoria lo que tuvo que vivir un hermano a unos 4 años. Sí, por ahí 3, 4 años tuve que ver el sufrimiento de este hermano, cómo sufría, cómo él tuvo que salir de su país por guardar su vida, por guardar la vida de su familia, donde tuvo que llegar aquí. Sufrió mucho yo ver su llanto, ver sus lágrimas, saber que sus hijos los había tenido que dejar, su esposa, saber que no podía volver porque su vida corría peligro, donde le llegaron a dar trabajo, de los trabajos duros que pueden haber aquí. Aquí hay trabajos duros, pero un trabajo como tener que hacer invernaderos, tener que echar invernaderos abajo, tener que echar plásticos, son trabajos muy duros. Y ese muchacho lo hizo, ese hermano lo hizo, y encima de todo no le pagaron.
se aprovecharon de él. Y fue un muchacho que mm, llegó a pensar que a él no le faltaba nada porque medianamente lo tenía todo. Y la verdad lo tenía todo, pero no tenía lo más importante, que era nuestro Señor en su vida. Llegó a creerse ateo, pero aquí fue a los pies de Cristo. Aquí conoció al Señor. Y en su angustia, así como dice la palabra, en mi angustia, clamé a Dios y Él me oyó. Y Él en su angustia clamaba a Dios, Él en su angustia lloraba, Él en su angustia iba a los pies del Señor. Y el Señor le oyó. Y cuando ahora hablo con Él y me comparte las bendiciones, me comparte que ahora Dios lo tiene en lugares de privilegio, en lugares altos, pero él supo pasar el proceso, y él supo entender que todo lo que él vivió fue un propósito de Dios para que llegase a los pies de Cristo. Y cuando yo comparta con él este vídeo, él seguro que va a recordar esos momentos tan duros, tan difíciles que tuvo que pasar. Pero para él también que medite en esta palabra, que medite en este Salmo 77. Dice, me acordaba de Dios, me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años pasados. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Todo esto lo vivió David. David sabía que vivió una vida difícil. David, aunque fue ungido rey, antes de ocupar el trono como rey, David tuvo que vivir persecución, David tuvo que pasar tiempos muy difíciles en su vida. David pasó por situaciones tremendas, pero él nunca se olvidaba que si él iba y clamaba a Dios, Dios le iba a escuchar. Tú puedes estar pasando por la situación más tremenda, pero si tú tienes la certeza y la confianza en que si tú clamas a Dios, Él te va a escuchar, tú tienes toda la esperanza puesta en Él. Te pregunto esta tarde, ¿tú tienes toda la esperanza puesta en Él? David la tenía. Y yo te digo en esta noche, pon tu esperanza en Dios, pon tu confianza en Dios. Él te va a escuchar. Él quiere que tú vayas y te postres delante de Él a clamar, a decirle, Señor, no puedo cerrar mis ojos. Es tan difícil esta situación que me quita el sueño. Pero también decía David, en paz me acostaré, pero asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. ¿En quién más podemos confiar? Vamos a confiar a veces confiamos en nuestro trabajo, confiamos en las promesas que nos hace la gente. No, yo te voy a ayudar. No, yo te echo un cable, yo te echo una mano, yo te ayudo, yo te hago palanca ahí para que entres. Y vivimos confiados en esas promesas. Y nos olvidamos de confiar en las promesas del Todopoderoso, porque Él es el que hace las promesas es fiel para cumplirlas. El hombre puede prometer, pero no va a cumplir, porque sino por una cosa o por otra, al final no cumple. Pero cuando Dios promete, Dios hace. Así que yo te invito a que creas en las promesas de Dios, que confíes en las promesas de Dios, que esperes en Dios, que levantes tu clamor a Dios, que busques la presencia de Dios, que no te abatas, que no te rindas, que no te quedes humillado delante de la situación, sino que en medio de esta situación tú te levantes con poder, que en medio de esta situación tú te levantes con fortaleza, en medio de esta situación tú tomas
la palabra que Dios te ha dado y dices, Señor, confío en tu palabra, confío en tus promesas, porque yo sé que tu palabra dice que tú quieres bendecirme en todo. Y si es por enfermedad, tú quieres decir, yo sé que tu palabra dice que que por tus llagas somos sanados. Si es por tristeza, tu palabra nos invita a que estemos gozosos, que disfrutemos, que nos deleitemos en su palabra. Entonces sabemos que Dios es un Dios que nos ama, es un Dios poderoso. No estamos hablando de un Dios de yeso, de una estatua que esté ahí, o que ni se mueve, ni ve, ni oye, ni tiene nada que darnos. Dios tiene todo para darnos. Es a Él al que tenemos que ir. No es a ningún otro ente. Podemos ir a buscar que nos ayude. Tenemos que buscar solamente la ayuda del Dios Todopoderoso, el que tiene poder, el soberano, el eterno, el grande, el que está por encima de todas las cosas, está por encima de tu enfermedad, está por encima de tu escasez, está por encima de tu tristeza, está por encima de tu depresión, está por encima de un divorcio que quizás esté a punto de gestarse, porque si tú vas a Dios, Él puede cambiar la situación. Está por encima de un hijo que esté esclavizado a las drogas. El Señor tiene poder para liberar de las drogas a tu hijo, para liberar del vicio, para liberar del temor, para liberarte de toda atadura, porque muchas veces estamos atados a este mundo, atados a los deseos de nuestra carne, atados a tantas cosas que nos atan. Y yo te invito esta noche que te acerques al Señor y dile, Señor, yo quiero que rompas toda cadena en mi vida, que rompas, Señor, todo temor en mi vida, que quites, Señor, todo lo que me está atando, todo lo que me tiene aquí esclavizado, porque, Señor, ya te hizo libre, porque si nosotros creemos en Él, Él nos hace libres. Por medio del Señor Jesucristo hemos sido libres, porque Él vino a liberarte, Él vino a cambiar tu vida, porque cuando Él entra en nuestra vida, Él nos cambia. David sabía que si Él iba al Señor, iba a ser cambiado. Dice, desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio. ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado permanentemente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha cerrado con ira sus entrañas? La misericordia de Dios no se ha acabado. Quiero decirte en esta noche que la misericordia de Dios se renueva cada día, que la misericordia de Dios nunca se acaba, porque para siempre es su misericordia, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia, para siempre es su misericordia, hermanos. Para siempre. Él no ha cesado su misericordia. Él no ha olvidado de hacer el bien. Él no ha olvidado las promesas. Si tú tienes una promesa de Dios, yo quiero decirte que Él no ha olvidado esa promesa. Porque Él es fiel para cumplir lo que promete. Entonces yo te digo, acuérdate de esas grandes cosas que Dios ha hecho en tu vida. Acuérdate de esas victorias. Acuérdate empieza acordándote de dónde te sacó, de dónde nos sacó, qué es lo más grande que ya ha hecho en nuestra vida. Sacarnos del laberinto que estábamos, sacarnos del pozo de la desesperación que estábamos, sacarnos de la miseria donde estábamos, porque quizás aunque hubiéramos estado en un nivel económico bueno, nuestra vida era miserable, porque nuestra vida sin el Señor es vacía. Nuestra vida sin Dios
somos como el viento llevado para allá y para acá y sin ninguna esperanza. Pero hoy yo te digo, hay esperanza en Cristo. Hay esperanza en Cristo, hay esperanza en el Señor. Me acordaré de las obras del Señor y haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Esas maravillas que Dios ya ha hecho en tu vida, las puedes seguir haciendo porque es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él es el principio y el fin, el alfa y el omega. En Él no hay principio ni hay fin, porque Él es eterno, Él es para siempre. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Dios santo es tu camino. Que Dios es grande como nuestro Dios. ¿Qué Dios es más grande o es grande como nuestro Dios? No hay ningún Dios que sea más grande que nuestro Creador, nuestro Hacedor, que cuando te hizo a ti, ya había hecho todo para ti, para que lo disfrutases. Antes de hacernos, Él ya tenía preparado un jardín donde nos tenía todo, hasta el más mínimo detalle, porque Dios cuida de ti hasta en el más mínimo detalle. Lo que pasa es que muchas veces, como vivimos tan centrados en los problemas, tan centrados en las preocupaciones, tan centrados en el día a día, que nos olvidamos que Dios está cuidando hasta el más pequeño detalle en tu vida. Tú eres Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. En tu brazo redimiste a tu pueblo y a los hijos de Jacob y de José. Si hacemos memoria lo que Dios hizo con el pueblo de Israel, donde cada día alimentaba a todo un pueblo, donde de noche les daba calor y les alumbraba con la columna de fuego, donde de día había una nube que los protegía en medio del desierto. La columna de fuego les alumbraba, la columna de fuego les daba calor, la columna de fuego alejaba a las fieras de ellos, porque en los desiertos hay fieras. Todo eso lo ha hecho Dios con ellos. ¿Cuánto más va a ser con nosotros? Si ya nos dio su Hijo, que era lo más grande, lo más preciado, lo más bello que podía darnos, ¿cuánto más nos va a dar lo que nos hace falta? ¿Cuánto más nos va a suplir? En Él solamente tiene que estar nuestra confianza. Deja de estar desesperado y angustiado. Deja de estar lamentándote y en vez de lamentarte, clama. Cambia un lamento por un clamor. Cambia ese lamento, decir, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Porque muchas veces estamos nomás que reclamándole, Señor, ¿hasta cuándo? Deja de reclamarle al Señor y dile, Señor, yo sé que tú eres real y que todo lo que estoy pasando es porque tú lo has permitido, pero algo bueno va a salir de aquí. No sé hasta cuándo voy a estar así, pero lo único que sé es que tú estás en el control de esta situación. ¿Ves cómo cambia? ¿Cómo cambia la cosa? ¿Cómo cambia el lamento en una conversación con Dios? Donde ya no llegamos a clamar, a lamentarnos, sino a hablar con Él, a clamarle y a decirle, Señor, es verdad, no sé hasta cuándo, pero lo único que sé es que tú estás en el control. No sé hasta cuándo, pero lo único que sé es que algo bueno tiene que salir de aquí. No sé hasta cuándo, pero también tu palabra dice que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Entonces empieza a cambiar el chip, empieza
a, a cambiar tu manera de llegar a Dios. No reclames, glorifica, da gracias a Dios por todo, porque la palabra de Dios dice que demos gracias a Dios por todo. Glorifica al Señor, glorifícalo en medio de ese momento de angustia, glorifícalo en la escasez, porque no es fácil glorificar a Dios en medio de la escasez. No es fácil glorificar a Dios en medio de la enfermedad, pero aprendemos de nuestros antepasados. David glorificaba a Dios en todo tiempo. El apóstol Pablo estaba encarcelado y estaba cantándole a Dios, estaba glorificando a Dios. Podemos ver que José, estando en la cárcel, siempre quería hacer la voluntad de Dios. Y nosotros tenemos que aprender por medio de su palabra que con enojarnos, que con reclamarle a Dios, muchas veces cometemos hasta el error más tonto de nuestra vida, que es alejarnos de Dios, alejarnos de la iglesia, alejarnos de dejar de orar, dejar de leer, y pareciera que como que el que perdiera fuera Dios haciendo a nosotros eso. Si tú te alejas porque las cosas no salen como tú quieres, peor es para ti. Si tú te enfadas con Dios, peor es para ti, porque esa es una pelea perdida, hermanos. No podemos alejarnos, no podemos enfadarnos, no podemos dejar de buscar la presencia de Dios, porque sin la presencia de Dios estamos vacíos. Sin Dios nada podemos, alejados de Dios nada podemos hacer, separados de Él nada podemos hacer. Tenemos que, al contrario, en nuestra angustia, en nuestro clamor, en nuestra enfermedad, en nuestra necesidad, ir confiadamente hasta el trono de gracia y decirle: Señor, tú has vencido y yo he vencido contigo. Tú has vencido, tú me has dado victoria. Y en esta noche yo te digo, no te rindas y empieza a cambiar tu manera de actuar en las cosas espirituales, en las cosas con el Señor, en tu relación con Dios. No es una relación de llegar y decirle: Señor, dame esto y esto y esto, sino decirle: Señor, gracias por lo que ya me has dado. Gracias, Señor, por la fuerza que tú me das. Gracias, Señor, por la fortaleza. Gracias, Señor, porque hasta aquí me has ayudado. Gracias, Señor, porque no me has dejado ir atrás, no me has dejado rendir. Sigo aquí y tú tienes que seguir allí. En todo tiempo, en todo momento, buscar y anhelar cada día más del Señor. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Alza tus ojos a los montes. Alza tus ojos al cielo. Alza tu mirada al Señor y dile: Señor, no aguanto más. Hazlo tú, que yo no puedo. Porque yo sé que tú eres soberano. Yo sé que tú eres poderoso. Yo sé que tú eres el dueño del oro y de la plata. Yo sé que tuya es la tierra y su plenitud. Yo sé que tú eres el que sana. Yo sé que tú eres el que liberta. Yo sé que tú eres el que provee. Yo sé que tú eres el que levanta y empieza a glorificar a Dios. Empieza a decirle: Señor, descanso en ti. Señor, mi mirada está puesta en ti. Señor, me rindo a tus pies. Hazlo tú, Señor. Hazlo tú, Señor. Y declara la soberanía de Dios en tu vida.
Declara, Señor, declara que Él tiene poder para hacerlo. Declara que Él es el que dirige tu vida. Y empieza a decirle, Señor, dirige mi vida. Señor, glorifícate en mi vida. Señor, glorifícate en esta situación. Señor, yo sé que esta situación no es para venirme abajo, es para que mi fe crezca, es para que mi fe se fortalezca. Esta situación no es para que yo me pierda, al contrario, Señor. Esta situación es para que yo doble cada día más mis rodillas delante de ti y empiece a clamar y empiece a glorificar y empiece a rendirte en la presencia de Dios, empieza a decirle lo maravilloso que Él es, empieza a darle a Él toda la gloria, darle a Él toda la honra, empieza a darle a Él el lugar que Él le corresponde en tu vida, empieza a rendirte, empieza a deshacerte en elogios a Él, porque solamente Él es Dios. Dile, solamente tú eres Dios, solamente tú eres soberano, solamente tú eres poderoso, solamente tú, Señor, puedes hacer todo en mi vida. Señor, tú eres grande y poderoso. Yo te pido, Señor, porque toques tú, Señor, esos corazones que están en esta tarde, esos corazones que están ahí rendidos, esos corazones que están quebrantados, esos corazones que están abatidos. Señor, yo te pido en esta noche, Señor, que levantes, que restaures esas vidas, Señor, que llegue con sanidad todo aquel que está enfermo, todo aquel que para él ya cree que no hay esperanza, todo aquel que para él ya las fuerzas se agotaron, las esperanzas se agotaron. En esta noche yo te digo, hay esperanza en el Todopoderoso, hay esperanza en el grande, en el eterno, en el soberano, en el que vive y reina para siempre. Yo te digo, Señor, llega con provisión a todas esas familias que están necesitadas, llega con provisión a esas vidas que están desoladas, Señor. Gracias te doy, Señor, por permitirme tener este tiempo maravilloso y poder compartir, Señor, estos momentos en tu presencia. Yo te doy gracias, Señor, porque solamente tú, Señor, solamente tú, Señor, traes gozo y consuelo en medio de toda tormenta, en medio de toda tribulación, en medio de toda angustia, Señor. Eres tú, soberano, maravilloso y grande para hacer todas las cosas. Gracias te doy en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Solamente digo, Señor, que Dios te bendiga, que Dios bendiga a todo aquel que vea este pequeño devocional, este pequeño vídeo y que te deleites en el Salmo 77. Léelo, haz esta palabra tuya. Que Dios les bendiga y comparte este vídeo. Comparte lo que quizás puede ser de bendición para más personas. Que Dios les bendiga.